Yo pienso que el cuerpo pide sentir, porque no sentimos. Estamos en automático y estamos en el pensar. Cuando tú estés en coherencia, lo que sientes, lo que digas y lo que haces vayan en un solo camino, hay una coherencia. Y otra cosa que hacemos, aguantar el dolor. El cuerpo no tiene por qué doler. No tiene por qué haber un dolor constante o un dolor o hacerse un dolor crónico. ¿Por qué llegamos a ello? Por más que tú te sientes ahí y me cuentes una historia que tú te creas, tu cuerpo dice otra totalmente diferente. Entonces, ¿qué quieres hacer con ello? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas y a todes y a quien quiera que esté al otro lado de la pantalla. Nos sentimos muy agradecidos porque estén ahí acompañándonos en otro nuevo capítulo de Sofía en la Duda. Hoy contamos con un invitado nuevamente muy especial. Desde que Dacil y yo y Alberto creamos este espacio, pues fue una persona que yo siempre supe, o bueno, o tenía el anhelo de que estuviera aquí compartiendo su trabajo. Bienvenido, Jorge Ferro. Muchas gracias. Muchas gracias por Bienvenido. invitarme, Sí, por abrir este espacio y compartiremos ahí un buen rato. seguro, 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 porque bueno, ya estábamos aquí charlando y diciendo, wow, qué guay esto. Conocí a Jorge porque, bueno, hace ya un tiempo, de repente, esas cosas siempre me confundo entre tengo como una dislexia entre el algoritmo y el logaritmo. Algoritmo de las redes sociales, tengo que pensarlo, es algoritmo, ¿no? Bueno, sí. Me salió su cuenta de Instagram y yo empecé a ver como lo que hacía, ¿no? Y yo decía, wow, qué interesante. Y ese fue un momento de mi vida en el que, bueno, yo me acababa de convertir en madre y ya ahí empezaba a tener otro concepto de lo que es el ser humano, de lo que es el cuerpo y de lo que es toda la naturaleza que hay en nosotros, ¿no? Y bueno, acudí por un determinado bloqueo que quería explorar. Fue de hecho la primera persona a la que se lo dije, me senté delante y hablé de esto. Y desde entonces, pues no sé cuántas personas, pues he dicho, vete a Jorge porque él hace, a ver si lo digo bien, osteobiología corporal consciente. Entonces, bueno, simplificando como mucho, es lo que antiguamente era el osteópata, pero es como la versión, la actualización, la última actualización, versión 15.0 de la era acuariana, donde es mucho más y es una experiencia que la verdad que si le he recomendado a 20 personas que vayan, todas me han dicho como, wow, han salido y me han llamado y me han dicho, wow, salgo súper en paz, súper bien, mi dolor en el cuerpo ya no está. Entonces, bueno, formaciones como terapia cuántica, reconfiguración biológica, reflexología, masaje ayurvédico, cráneo sacral. Cuéntanos, Jorge, que un poco, qué es la La osteobiología. osteobiología corporal consciente, sí. La osteobiología bueno, la osteobiología se abrió hace un tiempo que tiene mucho que ver con incluir el cuerpo y la biología que acompaña el proceso. Es como entendemos o hacemos un trabajo cognitivo con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta y tenemos toda la idea allí, pero esa idea hay que anclarla, esa idea hay que traerla al cuerpo físico. Estamos totalmente desconectados del cuerpo físico. Eh,
Yo creo que a partir de los 6 7 años desconectamos totalmente del cuerpo físico. Lo hacemos para sobrevivir, porque si no, socialmente no lo lograríamos. Y, y en esa desconexión, cada vez que sucede algo, el cuerpo guarda una memoria. Cada vez que tenemos un conflicto o un trauma o lo que se genere en nuestra vida, ya entendiendo que todo eso pasa por el cuerpo, pues toda esa información se va anclando en el cuerpo. No somos conscientes de ello hasta que encontramos a una persona que nos habla de esto, ¿no? Y es como, ¿cómo puede ser que esto esté ahí, ¿no? Que esto, que esto suceda, porque nuestro cuerpo aguanta muchísimo, muchísimo. Y claro, si nos duele algo, acudimos al medicamento, lo bloqueamos, lo tapamos o nivelamos el cuerpo hacia el otro lugar, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo ya está totalmente cargado y ya duelen 2 o 3 puntos de apoyo muy poderosos, eh, el cuerpo necesita esa liberación, necesita acceder a esa liberación biológica o yo lo veo como eh, que el cuerpo acompañe el proceso. El cuerpo necesita acompañar el proceso. Necesita que ese proceso que estamos viviendo, traerlo al cuerpo para poder anclarlo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como si yo toda esa información la tengo allí y no le doy anclaje o no dejo que habite el cuerpo, no sucede. Es algo que no sucede, algo que se queda aquí, Mm. en el aire, ¿no? O que pensamos que desaparece, ¿no? Quiero decir, realmente yo creo que la concepción generalizada que tiene la población es que desaparece. Quiero decir, yo ahora tengo como un shock tremendo porque, imagínate, pues, lo que quiera que sea, ¿no? Pasan 2 días y digo, "Ay, ya está, Se ya queda se atrás. fue, se evaporó". Sí. Y no es así, ¿no? No, generalmente lo que sucede es que, bueno, eso está guardado en el inconsciente y cuando sucede algo similar, pues nos lleva allí, ¿no? Nos lleva a esa vivencia. O muchas veces la forma de darme cuenta de esto en las sesiones es hablando del tema, ¿no? Al final tocas el tema familia, pareja, qué sucedió, niñez, ¿no? Y al hablar aparece una emoción Mm, que despierta esto y es como, oh, si esto, mm, o muchas veces me dicen, esto yo lo trabajé con el psicólogo. mm. Sí, vale, pero tu cuerpo guarda esa memoria. Y tu cuerpo, esa memoria, la forma de guardarlo es a través del inconsciente y está generando un punto de tensión o de dolor porque está despertando una emoción grande en alguna parte del cuerpo que muchas veces cuando sale el dolor no tiene por qué ser la raíz, sino generalmente es otra parte del cuerpo que está conectada a esta emoción, ¿no? O a esta vivencia. ¿Y cómo fue que empezaste en esto? Quiero decir, ¿cómo fue que empezaste a decir, oye, pues esto me interesa? O en un concepto tan novedoso, ¿sí? Porque no venimos, o sea, lo que se ha estudiado de forma, pues eso, común o generalizada en torno al físico, es eso que estudia el fisioterapeuta, ¿no? Que es como solo la parte orgánica. Mm. ¿Qué cosas? Yo te tengo que reconocer que a día de hoy, después de vivirlo y de transformarlo en mí y de eso, de ponerlo a prueba, ¿no? Lo que hablábamos antes, es como que a mí ahora lo loco me parece lo otro. A mí lo loco a día de hoy me parece que yo hoy de repente, después de una semana de pitido, para no decir mierda, pero pitido, tenga todo esto aquí como súper dolorido y diga, ay, hoy me he levantado así, qué raro.
voy a tomarme un ibuprofeno. No, o sea, es como, bueno, he tenido una semana tal cual, no sé qué, he ido acumulando y en mi cuerpo ahora me habla de que no he ido soltando, porque después hablaremos un poco más de eso, ¿no? De un poco de las herramientas que hay para sacar del cuerpo la respiración y bueno, después nos cuentas un poco más. Pero a mí lo loco, a día de hoy con los pacientes ya me pasaba que yo decía, pero ¿y cómo estás tú? Ah, no, yo estoy fatal. Y tú dices, pues entonces de quién es el cuerpo? No sé, es que lo digo mucho, pero entonces, ¿de quién es el cuerpo? El cuerpo es tuyo, pues sí, pues entonces no. Sí, sí, o se lo achacamos a algo que, a unas cajas que llevamos, o que nos dio el En aire, el gimnasio, o una mala fuerza, que sí, también existe, sí. pero cuando hay una conexión con el cuerpo consciente y coherente, podemos ir hilando, vale, ¿qué hice ayer? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Que esto se despertó, ¿no? ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo fue que...? Los inicios eh, fueron, Los inicios los inicios son, son sí. importantes, sí. Eh, a ver, cuando empecé, primero no quería hacer un masaje convencional, era como, sí, siempre me llamó la atención el masaje, porque conecto mucho con el tacto y de manera intuitiva, es como, me guío mucho por ello, y, pero no quería ni hacer ni quiromasaje ni fisioterapia, es como, no resonaba con ello. Entonces tenía una base de Reiki, una base de conocimientos de energía. Entonces empecé a entender que el cuerpo era energía o era agua y que se movía mucho más allí. Y al final cada vez que hacía una formación me decían, no toques allí. Y yo decía, ¿por qué no? ¿No? Hay zonas del cuerpo donde hacemos una formación y te dicen, aquí no toques porque es molesto, porque puede doler, porque en realidad, justo cuando venía hacia aquí, me venía esa frase y creo que tiene más que ver con lo que se despierta allí. Mm, Porque yo trabajo con esas zonas y es como, wow, lo que se despierta ahí hay que sostenerlo. Entonces, eh, un fisioterapeuta puede que esté capacitado si realmente se ha formado y si tiene una base de trabajo emocional, pueda sostenerlo, pero si se despierta ahí una persona que empiece a gritar y a llorar y se derrumbe emocionalmente, mm, lo que me enseñaron fue, oye, si tú no te trabajas o si no hay una base de trabajo, no puedes sostener esto. Entonces, primero trabájate, genera trabajo de una buena. autoconocimiento, una buena base donde, donde puedas sostener, donde puedas acompañar estos procesos. Y fue tal cual, ¿no? Donde más lo viví en ese arrastre es como cuando tienes un vínculo, cuando hay un vínculo afectivo, de pareja, de familia, es como, wow, por más que tengas esa base, te arrastra. Te arrastra porque toca cosas de la infancia, cosas de la pareja, ¿no? Es como Sí, tus propias cosas. totalmente, muy, Tus muy, muy propias profunda cosas. y donde tienes que tener una neutralidad muy grande de aprender a separar, ¿no? De saber que no es contigo y de que no hay bueno ni malo ni neutralidad Mm. absoluta. Es increíble cómo al final nos damos cuenta de la conexión cuerpo-mente a ese nivel, ¿no? Ahora mismo hay varias disciplinas que al menos yo conozco que hablan de estos temas, ¿no? De la unión cuerpo-mente, pero no a nivel general, porque eso quizás está más aceptado ya, porque incluso desde la psicología se estudia todo lo que es somatizado, ¿no? Y es como algo que ya pues la medicina también acepta, ¿no? A nivel general, que si uno está en un estado de nervios, en un estado de ansiedad, pues tengas problemas, por ejemplo, digestivos, o te encuentres mal, e insomnio, todas estas cuestiones, cada vez más, aunque no todo el mundo, pero están dentro de lo que es la ciencia, ¿no? Hablábamos antes de De la acuerdo. ciencia. Pero, por ejemplo, hay disciplinas más nuevas que hablan de una conexión más detallada entre incluso ciertas zonas del cuerpo y emociones muy concretas, situaciones concretas vividas, incluso derivación en enfermedades concretas.
me parece fascinante, ahí donde no me atrevo yo, fascinante como estudio, como digo, o sea, me interesa aprender sobre eso, por ejemplo, la biodescodificación o la bioneuroemoción. Tal cual. Eh, yo a veces me he sorprendido de cómo te dicen, he acudido a algún taller, ¿no? Y cómo te dicen, ah, pero ¿cuánto tiempo llevas con ese dolor en la rodilla? ¿Y cómo es la relación que mantienes con tal persona? Por poner un ejemplo, que no recuerdo bien. Y digo, pero esto, dice, se pregunta uno, ¿no puede ser casualidad o acertado o tiene una bola de cristal? O me ha dicho. Entonces dice, sí que realmente crees que las zonas específicas del cuerpo, así hablando en general, luego habría que analizar, ¿no? Cada persona está conectada con cosas tan concretas que se puede llegar a vivencias concretas a través de eso. Por ejemplo, el pie derecho, izquierdo, rodilla, me explico, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Sí, al final el ir viendo una persona, otra, y tocar esas zonas en concreto y ver que siempre despierta la misma memoria, ¿no? Y siempre está ligada o a lo masculino, o a lo femenino, o linaje. Es maravilloso, Yo tengo maravilloso. también la fortuna de en mi profesión poder a veces ahondar a través de las preguntas que uno hace para llegar a lo psicológico, pues al final también, si te interesan ciertos temas, pues hilas, ¿no? Las cuestiones y hallo a veces causalidades que me resultan sorprendentes, ¿no? Que Mm. alguien me venga contando, por ejemplo, que tiene un problema laboral que le está afectando en lo emocional por un conflicto muy grande, yo qué sé, con su jefe o lo que sea, y que empieza un dolor tremendo en el tobillo o en el talón, ¿no? Y uno lee también un manual de biodescodificación donde te dice que los problemas en tal zona del cuerpo puede significar querer salir corriendo, por ejemplo, Tal cual, ¿no? Y O, no poder sentirse uno atado a un determinado sitio. tal cual. Y es o en increíble. la medicina tradicional china, las emociones con los órganos, ¿no? Que sí que, pues la tristeza, los pulmones, ¿no? Corrígeme si me equivoco, el enfado y el enfado y el enfado. Me acuerdo un verano que estuve yendo, o sea, Conectando. estuve contigo cada mes y estuve todo el verano, claro, estuve todo, fue el primer verano que yo con la psicóloga empecé a atender a, o sea, abrí la caja de mi infancia, salió la Dunia de los, pues eso, de los 8 o 9 años y empecé a verla. Y todo ese verano estuve mala con tos, todo, pero y la tos, y me daban unas toses y de noche me tenía que ir a dormir al sillón, no sé qué. Claro, me gusta leer, me gusta aprender, me gusta pues todo esto, ¿no? También, pues porque es parte de mi camino, ¿no? Profesional. Y yo le decía a Jorge, pero es que sigo y sigo y sigo con la tos y la tos. Y tenía el hígado, tú me decías que tenía toda esa parte. Sí, generalmente la ira, el enfado se manifiesta en el hígado, en la vesícula, y la forma de limpiarla es la tos. Es como esa tos, la importancia también de hacer una limpieza de hígado, mm, ¿no? Más allá de trabajarlo de manera física, a través del masaje, a través del movimiento, necesita una buena limpieza para drenar toda esa información que se ha quedado allí. mm. Antes venía pensando como en las memorias emocionales más frecuentes y es como la ira o el enfado y el enfado y el miedo. Es increíble como... y el control. ¿Y la tristeza? Sí, pero... No. Y el sí, control, y el porque yo control. creo que el control es el mecanismo adulto para, Generar ahí el bloqueo. para esa desconexión del cuerpo Totalmente, físico, totalmente. ¿no? ¿A quién no le duele el cuello? Sí, yo me Es acuerdo como... la primera vez que fui, o sea, Jorge me tocó esto. Yo tengo dolores de cuello, me acuerdo mi primera cervicalgia fue con 16 años, me acuerdo unos carnavales, los primeros que yo era moviéndome así, una niña de 16 años. Claro, me toca ahí y empiezo a llorar y a llorar, porque para mí, es más, lo recuerdo, fue como, no me toques ahí,
¿sabes? No me toques ahí, deja eso, eso es mío, ¿no? Y son esas herramientas que creamos en la adultez para protegernos. Totalmente. Mm. Sí. Y decías que la ira, entonces, y ciertas emociones, el miedo, se van a un determinado órgano, el hígado, ibas a decir. El hígado tiene relación con el enfado, con la ira, y el miedo con los riñones. Mm. Por eso todos los problemas de riñones, Vale. ¿vale? Es como toda esa parte de inseguridad, de miedo, toda la zona lumbar, toda la parte de los riñones. Las piernas también están muy relacionadas al miedo. Por eso esto que comentabas antes de biodecodificación, donde siento que me paraliza. Al final ese miedo es el que me paraliza, el que no me deja avanzar. Entonces, cuando una persona viene y me dice, oye, es que me empieza a contar parte de su vida y le digo, pero es que sientes que avanzas en la vida. Y me dice, no, no, siento que estoy atascado. ¿Y cómo sientes tus piernas? Y claro, la persona ahí conecta con sus piernas y es como, oye, tengo piernas, ¿no? ¿Qué pasa en mis piernas? Y dice, oye, las siento pesadas, algo está pasando ahí, pero no somos conscientes de que se manifiesta de manera física para generar un cambio. Si tú no generas un cambio en tu cuerpo físico, que es la parte más densa, ¿no? Es la materia, es imposible llegar a otro punto de tu vida. Es como el cuerpo no acompaña, no está acompañando el proceso. Claro. Y realmente está como dirigido a mantenerte con vida, ¿no? A mí esto es como una parte que me parece como súper interesante de todo lo que son estudiando ahora el tema del metabolismo en las células cancerígenas, cómo el metabolismo de las células cambia para adaptarse a, ok, pues solo me da glucosa, tal, pues cambio el tipo de metabolismo, pero la finalidad para lo que estamos programados y la finalidad última del cuerpo, siempre vemos la enfermedad como un, y es verdad que es un desequilibrio, ¿no? Pero es como una adaptación del cuerpo a, tienes esto, este miedo, esto, pues te bloqueo, te paralizo, para mantenernos con vida, ¿no? Es también como un cambio de Supervivencia. concepto. Sí, algo que quería comentar es como cuando empezamos a hacer un trabajo con el cuerpo, un trabajo consciente, ¿no? De autoconocimiento, empezamos a cambiar patrones, pero claro, empezamos a cambiar de aquí en adelante. Todo el acumulado hay que vaciarlo. Todo esto es un vaso lleno que hace falta atender, porque, vale, de aquí hacia adelante intento o empiezo a hacerlo diferente, pero de aquí para atrás, todo esto generalmente deriva en una enfermedad o se enquista en el cuerpo. Entonces, la importancia de vaciar el cuerpo, de atender todo esto que sucedió, porque el solamente hacerlo diferente no me va a ayudar a esto. Necesito generar vacío, generar espacio para que entre una memoria nueva. Claro, el cuerpo tiene sus propios condicionamientos, ¿no? Hablamos en psicología, se estudian mucho los condicionamientos conductuales y a nivel de pensamientos, pero el cuerpo tiene sus propios condicionamientos, como bien decías antes, sus propias memorias, ¿no? Entonces, esas, si desactivas las otras, el cuerpo siempre de alguna manera te puede seguir recordando algo que sigue ahí, ¿no? Es lo que quieres decir. Sí. Pero claro, eso yo siempre he tratado de trabajarlo y trabajarlo con las personas con las que trabajo a nivel de pensamiento, de emociones, pero claro, no a través del cuerpo porque no es mi campo. Entonces me resulta súper interesante esta parte que dices de intentar desbloquear el propio cuerpo, que si no el cuerpo no acompaña, ¿no? Como que es una parte que también tiene que acompañar al desbloqueo general, Totalmente. ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo lo haces? Lo hago a través del tacto, del movimiento, de la respiración profunda. eh, del- Hay un toque intuitivo también. Hay un tacto hacia zonas que no suelen masajearse, como la cabeza, como el vientre bajo, la zona pélvica. Es como liberar todos los órganos. Para mí el órgano o cada órgano tiene su pulso. El que conocemos es el del corazón, ¿no? Como tal, pero cada uno tiene su pulso. Y para mí un órgano que está guardando una memoria, como el hígado, como el páncreas, cuando empieza a guardar esa memoria va perdiendo el pulso. ¿Qué genera? Que el cuerpo se comprima. El cuerpo entra en una compresión donde
falta aire, donde hay ansiedad, donde no hay una buena digestión. Entonces, ese cuerpo que está pidiendo movimiento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Todo lo contrario. Empezamos a generar una rigidez, a no darle movimiento, a seguir comprimiendo, seguir alimentando esa compresión. Entonces, en las sesiones como, vale, vamos a atender esto, vamos a darle movimiento, vamos a liberar toda esa zona abdominal, donde generalmente la mayoría de las personas, un alto porcentaje, nunca se ha masajeado la zona abdominal. Y es como, Y la respiración, ¿no? No sabemos respirar. generalmente la respiración No es alta. sabemos respirar. Es como, yo, o sea, anoche mismo me daba cuenta, digo, estoy respirando después de una historia mía, ¿no? Y digo, estoy respirando como aquí arriba, entonces, y esa exhalación larga que Jorge tanto utiliza en las sesiones, ¿no? Porque él va trabajando contigo y es algo que también me gusta mucho porque él trabaja con la persona. Y es como se forma un tándem, creo que potente, porque tú puedes hacer mucho con tu respiración y notas cómo se mueve el dolor, cómo te mueve él ahí un dolor y es como, ¿sabes? Lo notas. Es que tú notas tu cuerpo, tú notas ese dolor, tú acompañas y él te va sacando esa, no sé cómo Nudos, definirlo. ¿no? La porque adherencia, sí. sí, Hay una Se ven adherencia. nudos, ¿no? Lo notas en las manos. es que cuando- Totalmente. notas cómo se te, o Y la sea, persona también lo nota. es que lo notas cómo él te va subiendo, exhala, exhala, y es como, fuera de mí. Tal cual. Sí, es como una adherencia. Es una adherencia y muchas veces, para que la persona esté presente en la sesión, está guiada por la respiración y también conectar con el cuerpo a través de qué sensación siente. Porque la persona cuando siente dolor generalmente se cierra, ¿no? Es un mecanismo de protección donde el cuerpo automáticamente se cierra y si tú no guías a la persona solo va a sentir dolor. Entonces, cuando una persona siente dolor hay que interactuar y preguntar, ¿no? Como, vale, pero ¿cuál es la sensación que sientes? Dolor. Vale. ¿Cómo es el dolor? ¿Es un dolor punzante? ¿Es una tensión? ¿Es una presión? Entonces la persona empieza a entrar y dice, vale, el dolor tiene una... Y también tiene una forma física, porque es como, vale, ¿qué estamos tocando? Y la persona te dice, un muro, una bola, porque eso mismo estoy sintiendo yo con la mano. Entonces, si la persona pone toda la conciencia allí y tú la vas guiando y la vas acompañando, es como ir rompiendo con eso, ir despegando eso, ir atendiendo y eso te va llevando, te puede llevar a una persona, te puede llevar a una emoción, a una situación vivida Y te lleva también a desbloquear. O sea, es automáticamente. una pasada como te lleva a desbloquear esa memoria inconsciente porque te va viniendo, o Sale sea, la te va emoción viniendo, te van viniendo cogniciones relacionadas con eso que está ahí, Son esa zona que se está que estimulando. estamos que estás trabajando. De hecho, me acuerdo en una de las sesiones fue una pasada porque yo tuve un parto que se complicó en un momento dado donde yo conecté con el miedo eh, y en la sesión con Jorge eh, empezó a trabajarme el sacro, que fue, la niña se cambió de posición, fue un parto como muy conectado con ese sacro, ¿no? Y cuando me empezó, bueno, como todos los partos, pero cuando me empezó a trabajar la zona, yo fue como que se liberó la memoria en mí de que yo misma, o sea, a mí me costó mucho dilatar y de que yo misma no quería que la niña saliera porque me daba miedo, o sea, por ella era como no quiero que salga al mundo y me venía todo el rato la frase, el mundo es un lugar peligroso, no quiero que salga. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a sentirlo. Lo que yo no sentí de forma consciente en el parto, yo cuando te trabajan la zona, y como que te la activan, no sé cómo explicarlo, es como darle un interruptor
Cambio que te 180. hace Claro clic que se quedó. y empieza y dice, hostia, es que esto está aquí, es que yo no ¿sabes? Yo no quería porque mi barriga estaba protegida, yo la guardaba, ahora va a salir al mundo y claro, pones tus propias vivencias ahí. Y tú dices, el mundo es un lugar. Entonces fue muy fuerte porque te van viniendo cogniciones, te van viniendo cosas que están guardadas con respecto a tu infancia, emociones vinculadas, pues a tu adolescencia. Me acuerdo cuando me trabajó la espalda, pues cada uno lo que tenga y es súper poderoso, pues por eso mismo. Y lo mejor de todo es que sales con un flow. Súper conectado. Sí, sales a gusto porque tú dices, ¿Qué pasó? no, dice, Dios, y vas a ir y qué drama, ¿no? Y cómo, no, sales bien, sales bien. Eso sí es garantía que sales como súper en paz. Tiene muchísimo, muchísimo sentido. Lo que pasa es que estoy aprendiendo mucho hoy también porque, claro, yo también pensaba que los condicionamientos físicos se trabajan sobre todo a nivel emocional, mental porque, bueno, al final todo está relacionado y uno si llega inconscientemente a una memoria y desactivas una emoción, pues también estás influyendo en el cuerpo. Pero el hecho de trabajar al revés, ¿no? Trabajar del cuerpo hacia arriba, me parece súper, no sé, novedoso y muy interesante, muy interesante. Sí, generalmente las sesiones, al principio hay una charla, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces lo que está sucediendo no es lo que después se va a abrir, pero sí tiene relación a ese tema, ¿no? Y para mí, este tipo de memorias tienen un antes, un durante y un después, ¿no? Y una muy importante que suelo trabajar mucho es el parto o los abortos. Viene una persona y me dice, oye, no me puedo quedar, no me quedo embarazada, y lo he probado y no hay forma. Y claro, empezamos a hablar y me dice, no, he tenido 2 abortos, o tuve un aborto vale, ¿cómo fue ese aborto? ¿No? ¿Fue bastante traumático o qué sucedió? O no fue traumático, pero hubo un aborto. A mi forma de entender esto es como esa energía está ocupando un sitio que necesita ese nuevo bebé, ¿no? Que estoy buscando o que quiero tener. Y si yo no vacío esa zona, es imposible que entre otra energía. Entonces la importancia de, oye, vamos a masajear todo el vientre bajo, el útero, la zona de los ovarios, y al conectar con ello, también conecta con la sensación sentida que hubo cuando hubo un aborto, ¿no? Como hay una ilusión de un bebé que viene, Una o de un nuevo pérdida. ser, hay una pérdida que vale, la puedo haber trabajado cognitivamente, la puedo haber entendido, pero físicamente esa memoria está allí. Y al final, al quitarla o al moverla, la persona vuelve a conectar con eso. Y siente que, oye, ahora hay un vacío, hay algo allí Sí, a nivel que... inconsciente piensas cosas que no sabías ni que a lo mejor habías guardado, habías vivido y no sabías ni que habías vivido, porque el inconsciente funciona así, ¿no? Totalmente, hay Que protegido pasa todo muchas esto. veces desapercibido, a no ser que tengas una atención y aunque la tengas, es tan amplio, ¿no? Porque además las cosas que nos pasan son tan amplias que es imposible tenerlo todo en la conciencia todo el rato. Mm. Entonces, tiene muchísimo sentido, la verdad que sí. Entonces, al llegar físicamente a eso que viviste, físicamente hablando, conectas con lo que estabas sintiendo y lo que estabas pensando, porque todo está relacionado. Tiene sentido. Todo. Claro, sí. Sí, podríamos llamar a este capítulo Tiene Tiene sentido. Sí. Tiene El cuerpo tiene un sentido. Mira, Claro. lo pondremos. Sí, sí. Bueno, según el concepto más estudiado de dolor, ¿no? Dice algo así como que es una experiencia sensorial, emocional, estábamos hablando mucho en torno a esto ahora, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Y como siempre digo, es curioso, curioso cuanto menos, que en las universidades, en las formaciones regladas y normativas
por decirlo de alguna forma, se estudie este concepto del dolor, que es un concepto integral, es un concepto holístico, porque lo nombra como una experiencia sensorial y emocional, ¿no? Pero ¿tú crees que realmente desde las instituciones, desde los servicios sanitarios y desde, bueno, todas las personas que nos dedicamos a la salud, o sea, se le da al paciente esa idea, quiero decir, se le explica, bueno, o se busca, ¿no? El contexto, el escenario y, y se le dice, ¿no? Pues mire, ¿qué está vivenciando usted? ¿Qué está viviendo? ¿Cómo está? Si lo cree y si, bueno, cada vez más ves que se vaya expandiendo esa forma de ver el dolor, ¿no? Sí, primero evitamos el dolor. ¿Vale? El dolor es algo que en vez de abrirnos a sentir, lo evitamos. Eso es, Hasta sí, teniendo conciencia. Es como, soy sí. consciente de ello, e igual evito el Yo es dolor. que eso es un, sí. Entonces, imagínate de manera inconsciente. Es como... Y otra cosa que hacemos, aguantar el dolor. Aguantamos muchísimo el dolor. Entonces, ser consciente de que el cuerpo no tiene por qué doler. No tiene por qué haber un dolor constante o un dolor o hacerse un dolor crónico. ¿Por qué llegamos a ello? Primero, por falta de información, porque vamos a que nos atiendan y ni siquiera nos miran la cara y nos dan una pastilla y adormecen el dolor. Sí, y como este dolor es como, no es mío, como le pones el dolor al profesional y dices, mira, tengo este dolor, esta cosa ajena a mí, quítamela, ¿no? Sí, también queremos todo ya, ¿vale? Y no responsabilizarnos de Sí, nuestras sí, cositas, rápido, ¿no? lo más rápido posible. Y sí, la importancia de, bueno, cada vez, yo pienso que cada vez hay más Mm, conciencia en el servicio sanitario, sobre todo por las personas que se van trabajando y van haciendo cosas. Y he escuchado también de muchas personas que es como, oye, hay una persona aquí que me derivó a ti mm, o que me dijo que probara otra cosa, o que trabajara la parte emocional, ¿no? Entonces, la importancia mm, de que se abra todo eso o de que abramos nuestra mente a más, porque al final las dos cosas son totalmente necesarias sí, por supuesto. y Mm, no hay por qué decantarse por una o por la otra, mm, sino por las dos. mm. Eh, eh, en- yo entiendo que vayas a un psiquiatra y te dé una pastilla para gestionar lo que estás sintiendo, porque es muy Sí, importante, porque porque hay no lo veces vas a que... sacar ya, pero vale, esto está tapando lo que estás sintiendo. Esto hay que atenderlo. Exacto, eso no es la solución, eso es Exactamente. una ayuda para trabajar la causa que va mucho más allá de esta ayuda. Sí, sí, Totalmente. eso estamos totalmente de acuerdo. Eh, Yo, sobre todo en ciertas problemáticas, hay distintas cuestiones, ¿no? Ahora que has nombrado la psiquiatría, está claro que si hay un problema de salud mental importante, en muchísimas ocasiones es muy necesario que se palie o se ayude a través de la medicación correspondiente. Pero siempre es necesario también el otro lado, el trabajar las Atender. emociones, atenderte tú, atender los pensamientos. Tomar decisiones, Sí, 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 tomar los cambios decisiones, necesarios en tu sí. vida, exactamente. Y más en otras problemáticas que, bueno, ya esto es otro tema muy interesante, que a lo mejor ni siquiera sería necesaria esa medicación, ¿no? En algunos casos, En algunos como casos. pasa con algunos estados depresivos que no llegan a ser tan patológicos y que Mm, se pueden trabajar de otras muchas maneras. Pero bueno, eso es otro tema que podríamos algún día abordar. sí. Sí. Porque, pero independientemente de todo, yo siempre abogo y siempre hablo del trabajo profundo, además de, ¿no? Atender, Porque, de atender lo que está generando esto. Porque hay algo que lo está generando, hay algo que está pidiendo ser atendido, ¿no? Y generalmente la persona lo sabe. Lo que pasa es que no quiere atenderlo o no sabe cómo. Entonces la manera de acudir a un profesional que me ayude de manera cognitiva, a un psicólogo, un terapeuta o ambos, y de manera física también, entendiendo que todo esto pasa por el cuerpo, es totalmente necesario. mm, a veces pensamos que es como magia, ¿no? Ahora se está
viendo todos estos temas mucho más y me parece que es muy importante, pero a veces la ignorancia que tenemos cuando no hemos tocado ciertos puntos, no hemos atendido a ciertos temas, nos hace pues pecar un poco de no aceptar las cosas como reales, cuando no, de magia no tienen nada, simplemente hay que ahondar un poquito y darte cuenta de que es lo más lógico del mundo, por lo que hablábamos de los condicionamientos, ¿no? Pero esto antes de que te dijeran, no, no, es que el pie puede estar relacionado con que quieras salir de un sitio, es que suena como que tendrá que ver, esto es el pie, ¿sabes? No, todos yo creo que hemos pasado por eso. Yo recuerdo cuando yo misma pensaba así, ¿no? Hace muchos años, que es como que tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Me sonaba como a magia. Y ahora se sabe que, ¿no? Cada vez más que esto es así y que puede, no siempre, o sea, cada causa, cada persona es multidimensional, cada situación también lo es, entonces hay que dejar claro que sí que también existe exclusivamente lo físico. Tú no sé qué opinas sobre esto, pero yo me puedo partir un tobillo y no tiene nada que ver con lo Hombre, lo emocional. cierto, yo creo que bueno, al final también tienes que tener esa tierra y trabajarla, ¿no? Y hacerte cargo, si, o sea, hacerte cargo en la medida en la que el cuerpo físico cada vez también va necesitando más atención, porque bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues la juventud, la infancia, la juventud, el cuerpo físico, lo que le eches, lo que le eches. Ahora llega un punto en el que el cuerpo físico necesita, oye, su ejercicio, necesita también cómo conectar con la fuerza, ¿no? Y eso después tiene un, pues una consecuencia a nivel metabólico y demás. Entonces, pues lleva una tensión, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, no puede. Yo me acuerdo de una paciente una vez que me decía, no recuerdo por qué vino, pero el caso es que ella me decía, sí, porque bueno, es que me he pensado constelarlo con constelaciones familiares y no sé qué y no sé cuánto, pero me contaba que tenía un montón de estrés en el trabajo y yo le decía, no puedes irte aquí cuando no tienes lo más básico atendido. Quiero decir, primero tienes que, oye, atender el cuerpo, la base, la tierra, ¿no? Una alimentación, un ejercicio físico, un autocuidado. Y en paralelo, claro, las emociones que surgen, el estrés en el trabajo, no sé qué, pero ver que tienes un bloqueo transgeneracional cuando yo cada día voy a trabajar estresada y no tomo la decisión de eso, es como irte muy arriba cuando está todo lo de debajo, ¿no? Sí, yo pienso que el cuerpo pide sentir, porque no sentimos. Estamos en automático y estamos en el pensar todo el tiempo. Es como, todo queremos entenderlo, todo queremos que sea mente, pero no bajamos aquí, ¿no? Entonces, em, tiene que haber una coherencia. La persona es como, vale, cuando tú estés en coherencia, lo que sientes, lo que digas y lo que haces vayan en un solo camino, ahí hay una coherencia. Pero si tú sientes una cosa, dices otra y haces otra, el cuerpo está totalmente fragmentado. Entonces, si tú no eres coherente, al final lo que va a haber fuera es incoherencia. Y esa coherencia tiene mucho que ver con el sentir, con abrirse a sentir. Entonces, por más que tú te sientes ahí y me cuentes una historia que tú te creas, tu cuerpo dice otra totalmente diferente. Entonces, ¿qué quieres hacer con ello? En el ¿Quieres? fondo a veces ni te la crees del todo, lo que pasa es que quieres creerlo, ¿no? Porque una cosa es lo que uno crea creer y otra es lo que creas de verdad. Y encima estamos hablando solo de creencias, luego está el sentir, es verdad. Ciertamente hay que ser coherente, hay que tratar de ser coherente. La honestidad también está en la base de todo eso, ¿no? Ser Muchas veces, honesto con uno claro, mismo, con los sobre todo. demás y con uno mismo. Vamos, con uno mismo sobre Totalmente, todo. sí, sí. Porque El, todo el después decir, viene, si tú eres coherente contigo, hay coherencia de fuera. Si tú eres honesto contigo, hay honestidad afuera. Es como, pero es que no la hay con uno mismo.
No la hay. No queremos aceptar ciertas cosas, ni no queremos ver. Es como si esa presión de ser de una determinada manera, ¿no? Por una parte, tenemos primero que todo, también yo creo, trabajar el amor a uno mismo incondicional, de decir, mis luces y mis sombras, ser humano, Abrazada. camino de aprendizaje, no pasa nada, ¿no? Mm. Y se pueden sentir mil cosas, se puede tener miedo, no pasa nada. Yo llegué una vez a la conclusión, y siempre lo digo, de que cuando realmente se siente una autoestima sana es cuando eres capaz de admitir los errores y las inseguridades sin ningún problema. Mm. No, aunque te miren raro por ahí, decir, no, que tengo miedo, ¿qué problema hay? No pasa nada. Sí, soy psicóloga y tengo miedo, ¿qué problema hay? Gracias a eso te lo puedo decir así de frente, sin problema, ¿no? Sí. Y bueno, hay mucho camino que nos queda por tal, pero que estamos muy equivocados en muchas cosas, ¿no? Pero Tenemos que empezamos. cambiar. Sí, tiene más que ver con algo social, con algo que socialmente se nos ha empujado allí. Y bueno, cada uno tiene que buscar su forma, su herramienta y conectar con uno para poder ver cuál es la forma real. Que al final lo que estamos aprendiendo es Porque yo hacerlo. creo que empezamos, o sea, ya lo que decías tú, que tiene que ver con lo social, es porque ya se empieza desde pequeño, y yo lo he visto también mucho con la niña, la gente te dice que es buena, es buena, te lo preguntan un montón, y te dicen es buena, y tú dices, bueno, ¿y qué es ser buena? ¿Y qué es ser mala? Entonces, ya desde pequeños, y nosotros, bueno, hoy en día todavía hay muchísimo más conciencia con los niños, pero claro, todas las generaciones está habiendo un gran cambio de conciencia. Pero claro, de donde venimos es de el ser buenos. Tener que ser buenos. Y todo lo demás se oculta. Donde lo metes, donde lo guardas, donde todo lo demás, pues las partes, la oscuridad. Buenos, válidos, ¿no? Sí. Y bueno, lo de la Para ser aceptado. coherencia me parece, porque al final, yo creo que si no eres coherente, va a salir o en el cuerpo o en otras cuestiones. Ahí no existe la paz que yo creo que en el fondo todos buscamos, ¿no? En insomnio, no sé, ansiedad. A veces decimos, es que estoy mal, pero no sé qué me pasa, ¿no? Sí. Vamos a mirar si estamos siendo coherentes de verdad con nosotros mismos. Y por poner un ejemplo, cuando valoras muchísimo la salud y por otro lado fumas de vez en cuando o lo que sea, ¿no? Dice, si realmente tienes ese valor puesto en la salud como debe ser, eso es una incoherencia brutal. Sí, lo mires por donde lo sobre mires, todo, aunque te digas lo que te quieras decir, ¿no? Sí. Observar, ¿no? ¿Por qué fumas? ¿Para Claro, qué? porque Que eso... no es que haya que machacarse, hay que Exacto. observar y llegar al por qué esa contradicción. Exacto. ¿Qué es lo que te está haciendo? Lo que hablamos en el autoconocimiento. Lo primero no es desde el verlo, machaque, sí, sino... sí, verlo. Lo primero es verlo, Sí. es reconocerlo, es decir, sí, esto está aquí. Claro, y todos tenemos esas incoherencias, partiendo de esa base, que no es que aquí seamos unos cuantos los mejores y los más evolucionados, no, todos las tenemos, cada uno las suyas. Entonces vamos a intentar ver por qué, y vamos a intentar con honestidad aceptarlo, asumirlo, verlo, no negarlo, porque luego viene el autoengaño, ¿no? Pero si esto yo lo hago porque quiero y tal, y dices, bueno, entonces ¿por qué te cuesta dormir cada vez que lo haces, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. Sí. O sea, que este capítulo podría llamarse también en parte autoconocimiento, ¿no? Porque todo es que sí. todo, realmente todo es autoconocimiento. Y bueno, y yo no queríamos dejar sin tratar como una parte que a mí me parece en la que últimamente también ha salido mucho, está saliendo, está eclosionando mucho contenido divulgativo, mucho conocimiento del regalo, yo lo voy a llamar así, del premio que hay en ese atravesar, ¿no? Cuando atraviesas pues todo eso que está en ti. Y una cosa que tú también, mediante tus talleres, y bueno, también eres uno de los divulgadores en torno al tema de la reconfiguración biológica, ¿no?
Entonces, a mí me parece un tema súper interesante. Hoy, bueno, pues ya hoy en día hay muchos divulgadores, conferenciantes y demás, como yo que sé, pues Nazaret Castellano, Joe Dispenza, Bruce Lipton, que habla de cómo pues cambia, que es muy fuerte, que a mí es que me encanta. O sea, cómo cambia nuestra biología, cómo cambia pues la materia, ¿no? Y esa epigenética, cómo cambia cuando tú cambias, ¿no? Cambian tus hábitos, ¿no? Sí, Tus cuando atiendes. Cuando atiendes, o sea, la capacidad, realmente es como la capacidad de sanar que todos tenemos. Sí. Sí, algo que, bueno, hasta hace un tiempo estuve haciendo formaciones y, y lo que inculcaban esas formaciones es no aprender un método, sino encontrar el tuyo propio, ¿no? Y ese tuyo propio tiene que ver con tu vivencia, con tu experiencia, con conectar con tu poder, con todo lo que está ahí en ti, todo lo que tienes para dar. Y también creo que el trabajo personal tiene que ver también con ese recorrido, ¿no? Que siempre estamos buscando, es como, ¿qué he venido a hacer? ¿Cuál es mi propósito? Mm. Eh, Hagas lo que hagas, siempre vas a estar al servicio. Lo que hagas, siempre estás al servicio de los demás. Entonces, para mí, ese propósito tiene que ver con tu vida, con ese autoconocimiento y, y poder conectar con ello, con ese trabajo personal, para después compartirlo. Porque al final siempre a alguien le va a servir ese tu trabajo personal. Y a través del dolor o de lo que de todo este tránsito, porque en las sesiones lo que comparto tiene más que ver con mi trabajo personal, con lo vivido, ¿no? No es algo que he aprendido, sí, he hecho formaciones que me han aportado muchísimo, sobre todo eh, para entender o para llevarme a un sitio donde después la práctica me ha dado todo lo demás, pero, pero todo eso me lo ha dado la experiencia vivida, la experiencia sentida, ¿no? Y cuando empezaste a comentarlo, para mí tiene mucho que ver con salir del dolor, o con salir del sufrimiento y de la queja y de todo esto. Eh, para mí lo que hay detrás es la gratitud, ¿no? Cuando realmente conectas con algo o puedes ver algo o un patrón que estás repitiendo que te lleva a otro sitio, ya no hay ese dolor y ese sufrimiento, sino gratitud. Es como, vale, ahora solo hay gratitud. Que no quiere decir que no haya emoción, ¿no? Puedo sentir frustración, puedo sentir tristeza, puedo sentir enfado, pero detrás hay gratitud por poder verlo, por poder atenderlo, por poder darle luz, Y porque como que se libera, ¿no? se suelta. Tanto de manera física como de manera emocional, como de manera cognitiva. Es como algo hace un Sí, clic sí. y cambia. Y es como al día siguiente, es como, wow, ¿sabes? Wow. Porque es como una sensación de, además, yo, las veces que he llorado de alegría, ha sido después de sesiones horribles De soltar algo. y de soltar, y ha sido pues esa gratitud y esa emoción al decir, jolín, qué bonito, o sea, qué horrible, pero qué Mm. bonito lo que soy, ¿no? Sí, ¿a dónde puedo llegar? Y a dónde sí, es muy difícil de definir ese estado que se queda después de soltar todo Mm. eso, porque además conectas con algo que a mí me parece súper importante, que es con el poder real que tú tienes, con ese, o sea, desde hace tiempo la palabra empoderamiento, que a mí a veces me rechina un poco, pero es un empoderamiento real, porque tú dices, hostia, ¿cómo yo habiendo vivido eso, estoy Puedo aquí? Y ubicarme en otro dices, sitio. wow, ¿no? Sí, la importancia de atenderlo. Cuando una sesión termina, generalmente
decirle a la persona que ha entendido todo es cuando se sienta ahí y me dice, no puedo explicar lo que he sentido. Mm, Es como, cuando no puedes ponerle palabra a lo que has sentido, eso es realmente. Es de verdad, Es la ¿no? sensación sentida. Es como, o he sentido tantas cosas que no, no puedo, una palabra se queda corta o ponerle palabras no explica lo que he sentido. Y a eso es a lo que va el trabajo, ¿no? Antes nombrábamos la diferencia entre creencia y vivencia, ¿no? Y cómo deberíamos apuntar a que cada vez sea más un trabajo de vivencia, más que de creencia, ¿no? Todo esto también de la espiritualidad y de, por lo menos a eso me dirijo yo, cada uno. Pero es verdad que no es lo mismo, porque creer pues es una cosa que es muy mental y puedes creer lo que quieras, pero realmente llegar a ese momento en el que uno viva esa realidad es totalmente distinto. Y eso que has dicho ahora yo creo que muchas veces es clave, como no hay palabras muchas veces para definir lo que se siente, ¿no? No porque yo considero que estoy todavía más en la creencia, honestamente lo digo, que en la vivencia. Ahí voy y trato de ir, la meditación y todo el trabajo que voy haciendo, pero he escuchado a muchas personas que lo trasladan así, ¿no? Personas que hablan de la palabra discernimiento, ¿no? Como ese estado en el que ya no te hace falta pruebas, ni científicas ni no científicas, sino que la prueba es lo que tú vives y lo que sientes. Y yo, pues la verdad que creo que lo veo como una de las cosas más importantes a lograr en una vida, ¿no? Yo lo veo Sí. así, Una de las cosas que tenemos ahí a flor de piel es la intuición. Y la tenemos todos, pero no la escuchamos. totalmente. Intuimos que tenemos que hacer algo y aparte es algo sentido, que es como esto y no le damos base, no le damos cauce. Y la importancia de escucharnos, porque después cuando sucede eso que intuimos y nos lamentamos. Pero si, yo siempre digo como, escuchamos lo que, lo que estamos intuyendo y le damos ese anclaje, seguimos recibiendo más información. Cada vez recibes más información, porque no cierras esa ventana, la abres más. Entonces, yo creo que es una buena forma de empezar, escuchar lo que intuyes y darle cauce que, y dejar de... Porque al final es una duda contigo mismo. Es como, estás dudando de lo que intuyes. Le damos más fuerza a lo que vemos fuera, lo que nos dicen fuera, lo que las redes, que lo que realmente uno tiene dentro para dar Esa o para confianza contar. también en la vida, ¿no? En lo que va sucediendo y en, sí, y Y seguir la en ti, intuición. y en ti mismo. Siempre buscamos respuestas fuera. Y es como, ¿tú qué sientes? Sesiones que he tenido como, mi cuerpo se enferma vale, ¿tú qué sientes? Siento que me tengo que ir. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por Porque qué no lo tomar haces? ¿No? decisiones a veces es complicado, Claro, sí. pero tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Mm, Generalmente una sesión que... Mis sesiones tienen mucho que ver también con la pérdida. Para mí los momentos de pérdida son los que te mueven todos los cimientos. Totalmente. Y la persona cuando aparece ahí por primera vez generalmente ha tenido una pérdida o de un familiar o perder un trabajo o una relación, pérdidas, duelos, ¿no? O un aborto, o un hijo, o un animal. Sí, Pero esa entiendo. pérdida es la que mueve el cimiento de decir, vale, estoy aquí, toqué fondo, ahora qué hago, ¿no? Y también queremos todo ya, ¿no? Es como, vale, tengo una sesión y tengo una super sesión donde conecto ahí y no vuelvo más. Y es como, está bien, no vuelves más aquí, pero haz otras cosas. mm. Mm. Tienes infinidad de cosas para hacer. Muchísimas, ahora hay muchísimas. La importancia de conectar con quien la haga y seguir haciéndolo, porque es un camino, De quitar capas, claro, que tú lo dices capas, mucho, y quitar todo lo capas, anterior, ¿no? todo lo que has estado ahí Acumulando, guardando, acumulando. porque este autoconocimiento, lo compartíamos antes, es lo que vale, de aquí para adelante me va a hacer hacerlo diferente, pero todo lo que se quedó para atrás Está ahí. hay que atenderlo, Mm. hay que quitarlo, hay que vaciarse.
Y al igual que no queremos vivir el dolor físico, no queremos vivir el dolor emocional y es Van de la necesario. mano. Mm. Es necesario. En algunas ocasiones hay que vivirlo para trascenderlo. Yo diría que cuando está ahí siempre, porque no lo podemos evitar porque queramos evitarlo. Es incómodo, no es agradable, pero nos enseña sobre nosotros mismos y la única forma de salir es trascenderlo. Si no se puede guardar, se convierte en otras cosas, se guarda en el inconsciente, pero no, ahora que has hablado del duelo, yo sé que es una situación, como has dicho, de las más difíciles, ¿no?, de llevar en esta vida, pero si uno se niega a vivirlo, no lo trasciende. Tenemos que tener la conciencia de que pasará, por lo menos ese momento de dolor, o se transformará en otra cosa, porque también yo creo que cuando una persona está ahí piensa que no va a salir nunca al principio, ¿no? Y ese pensamiento es destructivo. Yo creo que decirle a una persona tranquila que si sigues este camino pasará, todo mejorará, todo se verá de otra manera, es muy importante. Pero que me parece también importante entender que tratamos de evitar el dolor psicológico y Pero emocional porque y no es estamos, la mejor claro, manera de... porque estamos en el mundo del entretenimiento, ¿no? Y todo está creado, toda esta matriz no está creada para que tu atención no esté en eso, porque a lo mejor pues dices, pasará, ¿no? Pero bueno, date un paseo por la playa, permítete, que Jorge utiliza mucho, bueno, pues permítete llorar, permítete conectar con eso, conectar con lo que te viene o permítete hoy estar en la herida. Pero claro, sí, pues estamos en el móvil, estamos en la serie, estamos, pues rápido salgo a la calle a entretenerme, ¿no? Y que mi atención, porque como aquí duele mucho, pues mi atención está, el tiempo al La final no es evasión. efectivo, ¿no? O sea, no estás teniendo un tiempo efectivo. Estás teniendo un tiempo dedicado a eso, a evitar, porque es que, No quieres vivirlo, a veces buscar un equilibrio, ¿no? sí, También que claro, haya claro, momentos de claro. distracción, Sí, ¿sabes? sí, también es bueno y decir, uff, Y me necesario. apetece una conversación banal con mis amigas y me voy a forzar un poco, que lo Sí, hemos pero hablado que mucho, total. por tener salir y tener una conversación banal, ¿no? Entonces, no Pero que no estar todo sea, el rato en el drama. que no sea lo único que haya, pues un equilibrio que también uno se permita, porque he visto mucho también el no querer sentir, el no es que la gente me mira de tal manera o es como no quiero estar así y te tienes que permitir estar así y tener tus momentos y Mm, buscar un equilibrio y eso, buscar alternativas luego que emocionalmente te ayuden. La naturaleza, siempre lo diré, es Regenera. medicina, mm, total. Campo, mm. playa, naturaleza, que estamos como muy rodeados de todo lo artificial y el mar, por ejemplo, es una pasada. Y hablábamos antes de las canteras como mejor playa urbana del mundo. Lo tenemos Y aquí. yo creo que sí que es así, lo tenemos aquí al lado. Y Admitimos patrocinado como patrocinador esto de turismo de aquí de Las Palmas, el Cabildo. Ahí lo dejo. no, tenemos un lugar maravilloso, hay muchísimos, ¿no? Pero buscar naturaleza, conectar con la naturaleza es esencial, igual que otras muchas cosas, ¿no? El ejercicio físico, todos estos hábitos que nos ayudan a la vez de también permitirnos llorar y hablar del tema si queremos hablar, recordar cuando queramos recordar, no evitar siempre. Que haya un equilibrio también de esos momentos de distracción, pero no evitar siempre porque el dolor no se va porque lo evitemos. Y cuando tú lo decías antes, me parecía como lo tenía apuntado por aquí, importante decirlo también en el dolor psicológico y emocional. Que, Totalmente. Que después se hace físico. claro, Sí o sí claro, va a pasar al dolor físico. se guarda ahí y aparece por algún Se lado, enquista. sí. Se enquista.
Y cada vez peor, porque puede que un dolor superficial, que entre comillas, ¿no? Que en un principio no tenga una base biológica, te esté avisando de algo que puede convertirse en. Es decir, vas a lo mejor al médico, te hacen radiografías, lo que sea, y te dicen, no, si es que no tienes nada, vale, no me preocupo, me tomo unos cuantos paracetamol, pero es que a lo mejor te está diciendo algo, a lo mejor tú dirías que seguro, ¿no? Porque si está ahí es por algo, entonces no, ¿por qué no atenderlo? No lo dejemos pasar, porque a lo mejor nos está diciendo, oye, dolor no viene de la nada. Dolores de garganta, tiroides. Antes me venía cuando hablabas de la sanidad, ¿no? Como iría ahí a donde es digestivo a masajear vientres gratis, ¿vale? Es como, pasen por aquí, por favor. Total. Es como... Sí. Yo pongo, por ejemplo, mi ejemplo de cómo yo estuve cuando yo fui pequeña, cuando en mi infancia yo siempre estaba mala de la garganta. Estuvieron a punto de quitarme las amígdalas. Y como esa niña no preguntaba qué pasaba en su casa con su madre, como nunca se le dio una explicación, oye, tu madre está enferma, tal, ¿sabes? Entonces, como siempre de aquí era como mala, porque yo no podía preguntar, yo no podía hablar, expresar, no podía e incluso, ¿sabes? Digerir tampoco, o sea, pasar aquello, no me pasaba. Entonces, claro, lo ves con la perspectiva y dices, pues, tiene sentido. Tiene sentido. Sí, y fíjate que hablamos de que cada órgano puede estar relacionado con determinados tipos de emociones y decimos garganta, hablar, pies, expresar, piernas, claro, salir o entrar, claro. vista, a lo las mejor. manos, el hacer, la vista, todo lo que no quieres ver o lo que te daña a ver, ¿no? Ahí, al final hay una conexión con el cuerpo Increíble. mucho más grande de la que le damos. Qué guay. Me encanta, me parece mágico. Muchas gracias, Jorge, por haber traído, no sé, toda esta conversación y todo este conocimiento Un placer. experiencial y bueno, y también a todos los niveles. Bueno, a Jorge lo pueden encontrar en tu Instagram. Es _Jorge_Ferro. Vale. Pues eso, lo pondremos también para que todas aquellas personas que quieran contactarte, pues por ahí te fichan. Agradecida porque hayas respondido al llamado y bueno, y por seguir divulgando algo que tanto sentido tiene. Sí, totalmente. Yo no tenía la suerte de conocerte, pero bueno, te seguiré también en las redes. Y ya me visitarás también. Bueno. Sí, claro que sí. Sin duda, ¿eh? Y nada, gracias por venir. Y a lo mejor puede que haya incluso, porque a veces a mí siempre se me quedan cortas estas entrevistas, ¿Sí, no? de verdad. Una segunda parte, ya veremos. Sí, que bueno, tenemos pocos capítulos publicados, pero cada vez serán más, si Dios quiere, porque yo tengo muchas ganas de seguir. Hay mucha gente ahí con muchas cosas interesantes para decir. Sí, yo creo que es necesario, modestia aparte, pero yo creo que es necesario empezar ya, y desde hace tiempo, pero bueno, ya a abrir la mente, a estar en esa versión, en esa actualización que nos demanda la vida, ¿no? Porque ya todas las capas anteriores ya yo creo que nos sobran y hay que cambiar la conciencia. Así que muchas gracias a todos también y a todas por estar ahí, por este capítulo. El botoncito de suscribirse va siendo cada vez más necesario, claro, para llegar a más personas, like, y hablan también de una campanita, ¿no? Ahí le podemos dar también para avisar de las notificaciones. Muchas gracias por estar otra vez ahí con nosotros.
Y pues hemos llegado al final de este capítulo de Sofía en la Duda. Gracias, Das. Gracias. Gratitud. A ti también. Y por este espacio abierto. Gracias.